Ok. Rebeca y Melanie. Ujú. Yo encontré que son más programación de criminología, no criminología, sino de investigación, así de crímenes. Ujú, sí. Ah, Axel. Ok. Melanie, Sí, mande. ¿querías hablar? No, es que preguntaste sobre el contenido del canal, la programación, y sí encontré lo mismo, por ejemplo, eh, Criminal Minds la pasan ahí, NCS y no recuerdo cuáles otras, entonces sí, son como series de casos, pues sí, que tienen que ver con criminalística. Ajá, son, en su mayoría parecen ser series de policías, ¿no? Como se les dice, series policíacas. Entonces, esto, ¿cuál consideran que es su objetivo de estas preguntas, ¿no? De la encuesta que harían, ¿cuál sería su población objetivo? Mm, Andrés, ok. Miguel, ¿sí me escuchan? Rebeca, ¿sí me escuchas? Eres la única a la que veo. Sí, ok. Ah, ¿Alguien que me quiera decir? Jessica, Carlos. Yo busqué en internet cuál era la población bueno, el rango más bien de edad que veía eso y me apareció que personas entre los 18 y 50 años, como un rango. Ok. ¿Alguien más encontró algo? O lo que piensa? De igual manera, a mí también, cuando investigué, yo consideré que era de personas de 18 años a 45 años. Es lo que puse yo. Ok. Ah, bueno, en general, en esta pregunta me pudieron haber encontrado, así como sus compañeras, ¿no? Rangos de edad, ah, no sé, para adolescentes y adultos, o, o gente interesada en ver series policíacas. Entonces, esto, pues, esto era más como a criterio propio, ¿no? Que cómo lo dirían, pero en general, si se dan cuenta, es para gente mayor, ¿no? Ya para niños no. Entonces, ya vemos más o menos qué se ve en este canal, qué hay, y pasamos al punto 2, que es desarrollar preguntas dobles relacionadas con la programación del canal y las preferencias de los televidentes por los diferentes canales. Ok, primero, ¿cómo es una pregunta doble? ¿A Yo, ustedes qué? perdón, puedo No, participar. sí, sí. Ah, según yo, son las preguntas con las que puedes obtener dos resultados. Te va a orientar a dos
dos respuestas. Por ejemplo, ¿qué tipo de series te gustan y por qué? Creo yo que ese sería un ejemplo sencillo. Ujú. Es más o menos lo del y por qué no me convence tanto porque eso sí hay que aclarar, ¿no? Es una sola pregunta que aborda dos temas diferentes. Ah, ¿sí, Janet? Yo quería leer mi ejemplo. Por ejemplo, en la de las preguntas dobles, yo puse, considera que la programación del canal es repetitiva y anticuada. Y también puse, cuando usted enciende la TV, siempre observa el mismo canal debido a que es entretenido y de su agrado. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, estas preguntas dobles, si ven, ¿no? Es, por ejemplo, la segunda pregunta de su compañera es si es entretenido y de su agrado. Son dos temas diferentes. Es diferente decir que es entretenido a decir que es de mi agrado. Entonces, a esto se refieren estas preguntas dobles, una sola pregunta con dos temas. Entonces, puede ser que en realidad la persona quiera decir sí a una cosa y no a otra, pero como la pregunta pues está junta, o niegas las dos o afirmas las dos aún sin quererlo. Entonces, ¿quién más? ¿Qué otros ejemplos tienen? Yo puse, considera que la preferencia de un espectador a un programa depende de la programación y el estilo del canal. Ujú, ¿sí? ¿Qué otra? Una persona más que me diga un ejemplo más. Yo puse, considero que nuestra programación es divertida y entretenida. Ok. Bueno, se dan cuenta, ¿no? Como todas son una sola pregunta con dos temas, ¿no? Entonces ya en la siguiente, en la tercera, era como, pues, que las preguntas las corrigieran. Entonces de una sola pregunta deben de salir dos preguntas. Ah, pues, ¿quién participa? Dayana. Sí. Ay, perdón. Sí. Sí. Ok, tu pregunta, tu pregunta doble y ya luego cómo la corregiste. Ok. La pregunta doble que yo hice fue, ¿dónde está? ¿Cree que la programación es buena y entretenida? Y yo puse del 1 al 10, ¿qué tan buena considera la programación del canal? Ok, esas fueron tus preguntas dobles. No, la pregunta doble es, Ok. ¿cree que la programación es buena y entretenida? Y la corregida es del 1 al 10, ¿qué tan buena considera la programación del canal? Ok, eso creo que es más como cambiarla, ¿no? Ah, sí, creo que es algo diferente. Creo que rankearlos es algo diferente a decir si es entretenida, ¿no? O divertida. Ahí sería más bien separarlos. Ok, a ver, otro ejemplo. Daniela. Bueno, Oh, ok, sí. Daniela y Deva. Ah, Devani. Devani. Devani, eso.
Ya le leo las corregidas, ¿no? Ajá, puedes, por ejemplo, dime la primera doble y ya cómo la corregiste. Ok. ¿En qué horario suele mirar el canal y por qué esa hora? Y la corregí. ¿En qué horarios mira el canal de AXN? ¿Y por qué motivo elige o prefiere ese horario para presenciar las series emitidas? Ok, esa sería una. Y la segunda es, ¿considera que las series emitidas son de su agrado y qué es lo que más les gusta de ellas? Y ya corregida sería, de acuerdo a las series que se emiten en el canal, ¿qué opinión podía ofrecer acerca de su experiencia como televidente? ¿Qué características resaltan y son de su agrado en las series y películas que se le ofrecen del canal? No, ok. Esa sería corregida. Ujú. Sí, sí, sí. Y alguien que me dé un último ejemplo de una, el antes y el después. Alejandro, Sí, ¿hiciste la tarea? sí, voy. No, busco mi documento. Ok. ¿No tienen frío allá? Donde estén, ya sea en La Paz o donde sea. ¿Dónde vive usted, Un maestro? poco. ¿Sí? ¿Dónde vive usted? Ah, yo soy de Vizcaíno. Ah, con razón. O sea, por el frío. Pues algo. Me imagino que en La Paz no hace tanto. Tal vez sí fresco, pero no sé. Nunca me tocó vivir frío allá. A ver. Entonces, Alejandro, ¿ya sacaste tu trabajo? Sí, ¿cuál era? La 3. Estamos, ajá, tu pregunta doble y la corrección de esa. ¿Considera que la programación de AXN es interesante y tiene variedad? Esa es la doble y la corregida. ¿Considera que la programación de AXN es interesante? E hice otra. ¿Considera que la programación de AXN tiene variedad? Ok. Entonces, ahí ya tenemos algo, ¿no? Con estas dos, cuando hagan sus cuestionarios, recuerden tener cuidado con eso, ¿no? De no caer en preguntas dobles que abarquen dos temas diferentes y puedan como que restringir al encuestado en sus respuestas. Ahí mejor opten por hacer dos preguntas. Y a ver qué más. La siguiente es enlista al menos 5 palabras ambiguas que no deban ser usadas en la elaboración de preguntas de encuestas o en la codificación de sus respuestas. ¿Cuáles son las palabras ambiguas? Pues yo busqué qué eran y son las que tienen como dos significados, pero en este caso de las encuestas son las que no tiene una definición tal cual de cómo responder. Ujú. Sí, sí, sí. En general, aquí pudieron, sí, sí hubo respuestas, ¿no? Donde sacaron palabras ambiguas como, ajá, sí, se pueden confundir o malinterpretar. Esas palabritas, ¿no? Con doble significado, donde pudieron haberme puesto palabras como que más comunes de, a ver, tipo pendiente, carta, botón, etcétera. Y, ok, esas sí son palabras ambiguas, pero también están ya lo más enfocado a lo que es la encuesta, ¿no? ¿Cuáles son esas? Las de las encuestas. Yo encontré
encontré nunca, ocasionalmente, a veces, a menudo y regularmente. Ajá, esas son las que vienen en el libro, ¿verdad? Sí, y también de seguro la profe las puso en sus diapositivas. Entonces, sí, sí son estas, ¿no? Es como que esos ejemplos son de frecuencia, así que uno se confunde mucho cuando lee este tipo de cosas, usualmente lo haces o lo haces muy seguido, entonces es como que no sé, tienen algo que te confunden y te hacen no saber qué responder muchas veces. No sé si se han topado con ese tipo de preguntas al ser los encuestados. Y de ahí ya la pregunta 5 nos pide elaborar dos preguntas con esas mismas palabras ambiguas. ¿Qué preguntas hicieron? Si quiere yo digo las mías. Yo puse qué tan a menudo ve el programa New Orleans y qué tan regularmente ve el canal AXN a la semana. Ok. Todos los demás estamos de acuerdo en que nos confundiríamos en eso de qué tan a menudo, en esa parte de qué tan frecuente es que veas algo. Entonces, pues que, a ver, es por esto que se hacen como estas preguntas, ¿cómo decir? Las preguntas estructuradas, es como viene en el libro, donde le das opciones, ¿no? Donde donde las preguntas son de opción múltiple y ya esas opciones múltiples te dan como que ya ciertos criterios y es más pues fácil de responder. Pero sí, es muy diferente, ¿no? Que pongas, ¿con qué frecuencia miras esto? ¿Con qué frecuencia miras en CIS? Y ya te pongan 1 o 2 veces, 3 o 4 veces. Eso al día, ¿no? Un ejemplo. Y ya eso a que te pongan, no, pues nunca, ocasionalmente, a veces. Es como que es más abierto, ¿no? Te da más cabida a la duda ese tipo de opciones. ¿Alguien más puso otras preguntas de este tipo? ¿De los que hicieron la tarea? De los 35 que hicieron la tarea. Es la pregunta de las palabras ambiguas, ¿no? Ajá, sí. Yo puse, usted ve frecuentemente la televisión y luego la experiencia con la programación de TV es regularmente buena. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra? Aquí pudieron haber hecho muchas preguntas. Si se basaron con lo del libro, que eran ejemplos de frecuencia, pudieron haber hecho muchas preguntas de qué tan frecuentemente se sintoniza el canal o se ve tal serie. Entonces, aquí pudieron haber puesto varias cositas, ¿no? Pero creo que todo alrededor de lo mismo, al estar hablando solo de programas de televisión, en especial de este canal. Entonces, en la siguiente primero era las preguntas con palabras ambiguas y luego era corregirlas, ¿no? Con 3 ejemplos que me den.
que me digan la pregunta con palabra ambigua y la corregida. Si quieres te puedo dar la corrección de las que dije. Yo puse en un día normal con qué frecuencia ve la TV y luego lo puse con opciones. Puse más de una vez, 1 o 2 veces, 3 o 4 veces, más de 4 veces. Y en la otra puse, ¿considera que su experiencia con la programación de TV ha sido satisfactoria? Corrigiendo a las otras dos preguntas digo. Ok, la primera la corregiste dando opciones, ¿no? Sí, porque la primera era, usted ve frecuentemente la televisión y ya en un día normal, ¿con qué frecuencia ve la TV? Y ya di las opciones. Y la segunda era, la experiencia con la programación de TV es regularmente buena. Y la corrección fue, ¿considera que su experiencia con la programación ha sido satisfactoria? Ajá, a la segunda tal vez estaría bien que le agregaras eso mismo, ¿no? De ese factor de frecuencia, porque creo que le cambiaste a más de gusto que de frecuencia. Entonces ahí sí sería moverle tantito a tu segunda corrección. Ok, está bien. Entonces sería más tipo como, ¿con qué frecuencia la experiencia con la programación de la TV es satisfactoria? Ajá, verás dime la original. La original es, la experiencia con la programación de TV es regularmente buena. Y luego después la corregida la puse, ¿considera que su experiencia con la programación de TV ha sido satisfactoria? Sí, ¿te das cuenta que cambiaste de preguntar por frecuencias a preguntar por satisfacción? Ok, entonces podría poner como con qué frecuencia es la experiencia satisfactoria. Y ya darle sus opciones, ¿no? Ok. Igual que en la anterior. Entonces, eso también es importante, ¿no? La información que quieres recabar. ¿Alguien que me dé otro ejemplo? También puedo decir las mías. Voy a repetir la anteriores, la que es la ambigua y ya la corregida. La primera, pues, ¿qué tan a menudo ve el programa New Orleans? Y ya lo cambié. ¿Cuántas veces ha visto el programa New Orleans? Y el otro, ¿qué tan regularmente ve el canal ACN a la semana? Y ya la otra, ¿cuántas veces a la semana se da el tiempo de ver ACN? Ok. Sí. Yo le cambiaría tantito tu corrección de la primera. A ver, verás, ¿me las vuelves a leer, el antes y el después? Sí. Había puesto qué tan a menudo ve el programa New Orleans y ya la corregida cuántas veces ha visto el programa New Orleans. Ok, en la segunda estaría bien que le agregaras como un periodo de tiempo, porque estás preguntando cuántas veces. ¿Cuántas veces de todo el tiempo que lo he estado viendo o cuántas veces a la semana? Entonces, eso creo que ya le daría como que algo más definido para responder a tu encuestado. Entonces, entonces eso recuérdenlo bien, ¿no? Cuando hagan preguntas, ustedes deben de buscar que sean más bien estructuradas. Si leyeron el libro, o no sé si la profe lo habrá mencionado, el libro lo divide como preguntas estructuradas y no estructuradas. Ya las no estructuradas habla de estas de las abiertas, ¿no? Donde se dan opiniones y todo eso. Y ya las estructuradas, que yo creo que se les haría más fácil,
porque pueden ser de opción múltiple, pueden ser dicotómicas. Estas son más definidas y buscan algo y eso que buscan se lo transmiten a su encuestado. Se lo transmiten de tal manera que el encuestado sepa fácilmente qué va a contestar. Entonces, eso sí, también considérenlo mucho. Entonces, nos pasamos a la siguiente. Vamos por la 7, que dice, diseñe una pregunta abierta para determinar si los adolescentes prefieren ver nuestra programación. Ok, aquí es donde les decía, esto sería una pregunta no estructurada, donde normalmente se piden opiniones, ¿no? Cositas así. Me imagino que varios habrán hecho preguntas de opinión. Me dicen, ¿qué pusieron ahí? A ver, Jessica. ¿No está? Ok. Itzel. Ay, sé que hay varios con nombre igual, ¿no? A ver, Itzel, Denise. Sí, aquí estoy, voy. Ok. Estamos en las 7, ¿verdad? Sí. Yo le puse, ¿prefieres ver nuestra programación antes que la de otra televisora? Y esa fue la pregunta que diseñé. Ok, esa fue tu pregunta abierta. ¿Tú qué podrías responder a esa pregunta? Pues yo siento que la redacté mal porque pues, o sea, nada más podrían ser dos respuestas, o sea, sí o no. Siento que la estructuré mal. Siento que eso a lo mejor me hubiera podido servir en la 9. Ajá, eso es una dicotómica, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, podría ser, por ejemplo, en qué dispositivo ves la programación de la televisora. O también sería como que, no sé si aplicara porque, o sea, nada más puede decir como que televisión, celular o algo así, pero ya sé que es como más la opinión de la persona. Sí, ahí también con esa segunda que hiciste podrías hacer la de opción múltiple. Ya otra cosa, una cosa sería preguntarlo y que ya cada quien responda, pero creo que igual las respuestas van a venir siendo las mismas y las puedes agrupar y hacer una pregunta de opción múltiple. A ver, Jessica, ¿qué prefiere de nuestra programación a diferencia de otros canales? Ok, esa también, sí puede ser. Tú mismo no la puedes hacer, ¿cómo decirlo? La puedes hacer de opción múltiple o igual la puedes dejar como abierta, pero creo que si la dejas abierta ya es como que más amplia la gama de respuestas, ¿no? A ver, ¿alguien me dice cuál es la desventaja? ¿Cuál es la desventaja de hacer una pregunta abierta? Que vamos a tener diferentes respuestas y no vamos a saber específicamente lo que estamos buscando. O sea, por ejemplo, hablando de las preferencias, si lo dejamos de una manera abierta, vamos a tener muy disperso todos los resultados y no vamos a saber cómo vamos a manejar la información. Creo que
esa sería como lo principal, ¿no? Que una pregunta abierta, pues, ¿qué más, no? Las respuestas pueden ser muchísimas, pueden ser muy, muy variadas, y luego hay encuestados que divagan mucho. Entonces, aquí esto como que de una manera más técnica se dice que la posibilidad de sesgo es muy elevada. Es esto, ¿no? A eso se refiere, que la variación va a ser mucha entre las respuestas. Entonces, ajá, sí, la falta de precisión. Entonces, pues esto, ¿no? Por eso estas preguntas abiertas, no sé si recuerdan, se había visto ya desde las primeras clases que, que se hace normalmente a un pequeño grupo de personas para conocer como que de manera más general, de manera más informal lo que se piensa del producto, o en este caso del canal de televisión. Pero sí, se hace normalmente a poquita gente por lo mismo de la gran variedad en sus respuestas. Ah, ¿alguien que me quiera decir una más? Una pregunta abierta que hayan hecho y ya nos pasamos a la que sigue. Yo puse qué aspectos, estilos y tipos de programación busca al momento de elegir una programación de su preferencia. Aspectos, estilo, ok, esa sí te puede dar para muchas respuestas. Pero las combinaciones pueden ser muchas. Pasamos a la 8. Diseña una pregunta de opción múltiple para determinar si los adolescentes prefieren ver nuestra programación. ¿Alguna pregunta? Yo me basé en la primera, puse cuál es el rango de edad en el que se encuentra y puse como que el rango que me pareció que más ve ese tipo de programación. Por ejemplo, el inciso A lo puse de 18 a 26 años, el B de 26 a 34 años, el C de 34 a 42 años y el D de 42 a 50 años. Puse otra en la que puedes especificar si tienes otra edad. Y sí, es de opción múltiple, lo pusiste por rangos de edad, y sí nos ayuda a determinar si los adolescentes prefieren ver la programación, ¿no? Ok, ¿alguien pensó en otra manera de saber esto? No me van a decir que todos pusieron lo mismo, ¿no? A ver. ¿Cristian? ¿No? ¿Carlos? Ok. ¿Saben? Es muy diferente si me dicen que no quieren participar o que no hicieron la tarea a que no me contesten. Al menos, si me dicen que no quieren participar, al menos sé que me están escuchando. A ver, Daniela, Michelle.
Ok, Elitania. Ok, igual no sé si esté correcto. Ay, es que estoy abriendo los dos documentos al mismo tiempo y no sé si esté bien, pero yo puse, ¿qué prefieres hacer en tu tiempo libre? Y le puse opción A, ver películas y series; B, salir a pasear; C, dedicar tu tiempo a cosas relacionadas con tu educación. Mm, Igual no ok, sé si sí. esté bien. Ajá, ahí te faltó, ¿no? La dirección. Porque lo que se pidió es determinar si los adolescentes prefieren ver la programación de este canal. Y si es pregunta de opción múltiple, pero no te ayuda a saber lo que buscamos. Ok, Ok, gracias. Ah, ¿Alguien más? Yo puse de estas temáticas de programación, ¿cuál es de tu preferencia? Y puse noticieros, programas de chismes, caricaturas infantiles, películas, series de acción, novelas, películas románticas, competencia y así. Que es lo mismo que su otra compañera, ¿no? Eh, estas preguntas bueno, sí, estas preguntas de opción múltiple que ustedes me hacen solo funcionan si los encuestados son únicamente adolescentes, ¿no? Entonces, aquí, por cómo se plantea este punto, no se están entrevistando solo adolescentes. Digamos que también hay adultos y sí, adultos en diferentes rangos de edades. Estas preguntas no sirven para esto. Siempre recuerden esto, ¿no? Tienen un objetivo que quieren buscar cierta información y tienen que pensar, esta pregunta, ya sea abierta, ya sea de opción múltiple, dicotómica, como sea, sí te ayuda a saber lo que estás buscando, la información que estás buscando. Siempre fíjense en eso, ¿no? Ténganlo muy en cuenta. Nos pasamos a la que sigue, la 9. Diseñe una pregunta dicotómica con dos opciones de respuesta para determinar si los adolescentes prefieren ver nuestra programación. ¿Ok? La dicotómica normalmente viene siendo un sí o no, ¿verdad? ¿Qué preguntas? ¿Qué sacaron para saber, para determinar si los adolescentes prefieren ver nuestra programación? Yo puse cuando enciende la TV, nuestra programación es lo primero que sintoniza y ya de respuesta pues puse sí o no. Ok, a esta pregunta igual le hace falta eso, ¿no? Ese elemento para saber si los adolescentes, porque ven que nos estamos enfocando, en general toda la tarea, estas preguntas, estos incisos de la tarea eran para saber cosas sobre los adolescentes. Aquí lo que se pide es esta pregunta para determinar si los adolescentes prefieren ver la programación. En este caso, ¿cómo ¿Recuerdan? podría agregar que tuvieran que ver los adolescentes, por ejemplo? A ver, ¿podrías repetir la pregunta que hiciste? Ajá, puse cuando enciende la TV, nuestra programación es lo primero que sintoniza, pero pues sí, o sea, ahora pensando no hice nada referente a que fuera sobre los adolescentes, pero no se me ocurre, por eso preguntaba. Uh-huh. A ver. Si hiciera una pregunta ahorita sería como yo responderla. Verás, ahorita primero quiero ver si alguien que quiera participar, que, que sepa, bueno, que tenga una pregunta ya, donde sí sepan si son adolescentes. Ok, está bien. Quisiera saber si alguien la hizo. Es que yo hice las preguntas, bueno, las estructuré como hacia ellos, hacia adolescentes, y no como adultos. La forma que lo hice, pero igual no sé si está bien.
A ver, léelas. Ok, porque igual siento que es para cualquier persona. ¿Has visto la serie de Highway 50? Y ya, sí o no. Y ya, si has visto Highway 50, usted considera, bueno, no va usted, considera que es un programa de su preferencia y ya, sí o no. Igual nos ayuda a saber algo de preferencias, pero no si son adolescentes, ¿verdad? ¿Alguien más hizo un intento? O igual, si no le salió bien, alguien más que la quiera leer para, para ver, ¿no? Porque la mayoría bueno, sus dos compañeras se están enfocando en preferencias, ¿no? Igual sí hablamos de preferencias, pero de adolescentes. ¿No? A ver, una pregunta para determinar si los adolescentes... Ay, no quería pensar en esto. A ver. Yo creo que algo que podría ayudar como que a determinar el rango de edad sería preguntarles sobre lo mismo, ¿no? Sobre sus rangos de edades en esta pregunta. Entonces, para saber si es adolescente, ¿es usted menor de 20 años? ¿O está usted dentro, o ya siendo específicos, ¿no? Hablando de edades, pueden hacer una pregunta sobre eso, que puedan decirles sí o no. ¿Tiene usted entre 15 y 20 años? ¿O hasta cuándo se acaba la adolescencia? Hasta los 19, ¿no? Según yo es 19, según como esa medida de Estados Unidos, ¿no? Por algo es 19. Entonces pueden hacer una pregunta sobre eso. ¿Usted está dentro de este rango de edad? Y ya, sí o no. Y con eso fácil pueden saber. Ajá, mande. Ahí cómo entraría lo de preferencia. Ajá, eso es lo que iba a decir, porque en estos momentos a mí lo que se me ocurre son dos preguntas complementarias. Una donde se especifique esto del rango de edad y ya otra donde se especifiquen preferencias. Usted tiene entre esta y esta edad, le gusta ver la programación de este canal. Entonces, está algo difícil pensar en una sola pregunta que abarque los dos. Y si abarcara los dos, terminaríamos en lo anterior, ¿no? En una pregunta doble. Una sola pregunta con dos temas. Es una preguntita trampa. Entonces, ahí está bien. Pudieron haber sido muchas las preguntas y por lo que veo, creo que se enfocaron más en gustos, ¿no? Entonces, no tengan mucho cuidado, ¿no? Con estas mismas tareas nos vamos topando con este tipo de cositas que para eso se supone que nos reunimos los viernes nosotros. Y ya vamos a terminar, ¿no? Nos faltan dos más. La número 10 es desarrolle una serie de preguntas, las que considere necesarias para determinar si es viable incluir anuncios ligados a la prevención del consumo de drogas ilícitas. Ok, ¿qué preguntas hicieron? Yo puse ¿qué Ajá. cantidad? Puse ¿apreciarás ese tipo de anuncios o cambiarías de canal? Al ver este tipo de anuncios donde motivan a jóvenes a dejar el mundo de las drogas, es de gran ayuda para los... Em,
que si crees que ver este tipo de anuncios es de ayuda para los jóvenes que quieran salir de este vicio. A tu parecer, los jóvenes necesitan ver ese tipo de publicidad contra el consumo de las sustancias ilícitas para reforzar el pensamiento de que es algo malo. Ok. Ujú. Están bien, ¿no? Eso es más como de opinión, pero hay unas que puedes hacerlas dicotómicas. ¿Consideras, a ver, un ejemplo, o creo que podría ser más resumido de lo que tú dijiste? ¿Consideras importante inculcar la prevención? Ay, ¿cómo es que no quiero usar la palabra prevención. ¿Consideras importantes las campañas de prevención del uso de drogas? Y ya esa es una dicotómica, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ahí, por ejemplo, con esa, ya sabes si la persona lo considera importante. Si lo considera importante, entonces no habría problema. Aceptarían que hubiera este tipo de anuncios, ya que se supone que están en pro de estas campañas de prevención del uso de drogas. Entonces, si acaso la única observación que haría a tus preguntas es que tienen que ser concisas. Siempre intenten que sus preguntas no sean muy largas. A veces sí van a salir largas porque tienen que dar como una introducción, ¿no? Como un poquito de información antes. Pero siempre intenten que sean concisas. Considerando que una parte de la audiencia son jóvenes, ¿cree que incorporando anuncios a la programación fomentará la prevención del consumo de drogas? Ajá, esta igual es una dicotómica, ¿no? Como que sí o no. Ok, ¿se dan cuenta que para este tipo de cosas se prestan mucho las preguntas dicotómicas? O sí, las preguntas de sí o no. ¿Alguien que me quiera leer otra pregunta que haya hecho? De la misma. ¿Sí? ¿Elitania? Perdón. Seguimos en las mismas, ¿verdad? De la 10. comerciales de prevención. Ajá, sí, ¿verdad? Ok. Es que me falló un poquito el internet. Bueno, yo puse en sí como 4 porque decía las que consideramos necesarias. Por ejemplo, en una puse, ¿te interesa estar informado sobre cosas o problemas hacia la salud? ¿Cuánto tiempo aproximado ves nuestras programaciones sin interrupciones? ¿Te gustaría ver datos informativos sobre el problema que puedan atentar tu salud como un método de prevención? Y sí, más o menos las puse. Ok, igual salieron más dicotómicas o igual la del tiempo que le dedicas, la puedes hacer opción múltiple, ¿no? Que sería más fácil. Entonces, a ver, una más que me digan. Yo elaboré 3. La primera que hice fue de opción múltiple. Puse cuál cree que es uno de los factores más vistos actualmente. El inciso A, consumo de drogas ilícitas, el inciso B, violencia y el inciso C, inseguridad. Y la segunda es una dicotómica. Cuando está viendo alguna programación, le causan algún inconveniente los anuncios con respuestas de sí y no. Y la tercera es igual dicotómica. Le gustaría que el canal incluyera anuncios ligados a la prevención del consumo de drogas ilícitas. Esta sí está un poco larga, pero tiene respuestas como sí, no y tal vez. Como que van relacionadas las 3. Sí. Ok, a ver, una última de su compañera Jessica. ¿Es informativo prevenir el consumo de drogas ilícitas a los jóvenes en nuestra programación? Ok, ¿se dan cuenta que todos los ejemplos que dieron sus compañeras son dicotómicas?
son de opción múltiple. Ah, ¿Alguien aquí hizo alguna pregunta abierta? ¿Una no estructurada? ¿Nadie? Yo creo que yo hice una, pero igual se puede responder con números, porque hice 4, pero en una puse de los programas que ve, ¿cuántos muestran el uso indebido de drogas ilícitas? Igual lo puedes agrupar por rangos, ¿no? En opción múltiple. Sí. Sí. Entonces, se dan cuenta cómo, no sé, cómo para cierta información es más conveniente usar cierto tipo de preguntas. Entonces, sí pudieron haberles quedado preguntas algo largas, pero es porque dan información necesaria, ¿no? O porque aquí el concepto, ¿no? Prevención del consumo de drogas ilícitas está tantito largo, pero en general está bien y seguramente van a ver que hay cosas en las que piensas y solo se te ocurren preguntas de sí o no o preguntas de opción múltiple y está bien, porque ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Te evitas todo eso de una gran cantidad de respuestas y son mucho más fáciles de analizar. Pasamos a la última. Si la empresa deseara ampliar su abanico de canales o programación, ¿cuál sería la pregunta indicada si tuviera que aplicarse por teléfono? A ver. Cuando dice por teléfono se refiere por llamada, ¿no? Sí. A ver, su compañera Jessica dice, ¿cree que nuestro abanico de canales y calidad en la programación podría mejorar? Ok, esta es una abierta que se presta a ser dicotómica si es que no agregas ese elemento de en qué puede mejorar, en qué, cómo podría mejorar. Ok, ¿alguna otra? ¿Qué otras preguntas hicieron? Janet. Aquí estoy otra vez en pausa. Pues yo me guié en los ejemplos del libro, o sea, busqué para ver cómo se podían hacer y yo hice una pregunta así, dice, a continuación leeré algunos nombres de distintos tipos de canales. Por favor, califíquelas en términos de su preferencia al momento de ver la TV. Utilice una escala de 5 puntos, donde 1 sea poca preferencia y 5 gran preferencia. Los números entre 1 y 5 reflejan grados intermedios de preferencia. Ahora, por favor, dígame su preferencia de canales para ver en TV. Y ya en este caso yo leería los canales que puse: comedia, acción, novelas, noticieros, música, películas y series, deporte, espectáculos, terror y reality show. Y ya después la persona me diría su número, entonces entre el rango de 1 y 5 para ver cuál es su preferencia de canales. En este caso, por ejemplo, si lo que más le gusta a la mayoría de personas es comedia, pues ya el canal que podrían agregar pues podría ser de tipo de comedia, que es preferible para la gente. Ok, ahí ya investigaste, ¿no? Las preferencias, los gustos de la gente y ya el canal con eso puede
darse ideas, ¿no? O pensar qué tipo de programación debería de incluir. Está muy bien. ¿Alguien hizo otra? Ya con esto terminamos. Múltiple y puse el canal desea ampliar su programación. ¿Qué contenido le gustaría que se transmitiera en ella? Y puse como programación que no es transmitida normalmente. Puse incisos como documentales, salas de emergencia, testimonios y experiencias, entrevistas y puse una opción para que la persona pueda dar otra en caso de que esas que están no sean de su agrado. Ok, también está muy bien, más directa, ¿no? Ajá. ¿Alguna otra? Ya, la última. Y terminamos con la tarea. A ver, que la última participación sea de un hombre, porque ahorita sí, puras mujeres estuvieron hablando durante la clase, excepto al principio, si no recuerdo bien si era Cristian, no recuerdo bien, pero los hombres, ya es la última, es una pregunta. Ay, también al pobre Alejandro que lo agarré hace rato, sí. A ver, Miguel, Carlos, Aldo, Gonzalo, Axel. ¿Quién me quiere leer su respuesta del inciso 11? Bueno, yo puse, perdón, yo puse qué tipo de programas son de su agrado. Ok. Para añadirlos, pues. Ajá, ¿y la dejaste como pregunta abierta o opción múltiple? Como abierta. Ok. Pueden ser un poco más variadas sus respuestas, pero igual los géneros de programación están algo limitados, ¿no? Si acaso su compañero Miguel se somete a la variación eh, en que se somete a si los encuestados saben de tipos, ¿no? De clasificaciones, así como comedia, romance, o le van a responder como, ay, películas románticas, películas chistosas, películas, no sé, a eso se puede someter, ¿no? Que sus respuestas puedan ser lo mismo, pero con diferentes palabras. Puede tener respuestas de películas de risa, a películas de comedia, películas chistosas. Entonces, para eso también nos ayuda, ¿no? Esto de la opción múltiple. Ya cuando le das la opción ahí, es menos la variedad, pero también también engloban lo que la gente puede preferir. Entonces, aquí y se dan cuenta cómo todos se van a esto, ¿no? De las preferencias. Unos más directos que otros, pero igual te ayudan muy bien a saber lo que buscas, ¿no? ¿Qué programación sería la vista por sí, sería la que las personas preferirían ver y son las que se podrían agregar al canal? Entonces esa era su tarea, ¿no? Preguntas y más preguntas. Y ya con esto, o al menos la idea es que tengan en cuenta para cuando hagan sus cuestionarios esto mismo, que no recaigan en esto de las preguntas dobles,
Recuerden, ¿no? Si van a ser 2 temas diferentes, 2 preguntas van a ser. Si lo ponen en una sola pregunta, puede que no consigan toda la información, puede que el encuestado quiera decirle sí a una parte, pero no a la otra parte. Entonces, mejor hagan 2 preguntas, chequen eso, ¿no? También, ¿qué más? Las preguntas ambiguas, tengan mucho cuidado con eso. Les sirve mucho hacer las preguntas de opción múltiple y haciéndolo por rangos, ¿no? Para que así tanto ustedes tengan mayor facilidad de recopilar la información y también ayuda a que el encuestado sepa responder, no se pierda, no se confunda. Pues es más que nada esto, ¿no? Preguntas dobles, preguntas ambiguas, las de opción múltiple, las preguntas abiertas o no estructuradas. Siempre en todas tengan en cuenta cuál es su objetivo, qué información quieren recabar para que sepan bien pues qué preguntar, ¿no? Su pregunta tiene que darles información que ustedes quieran saber, que ustedes requieran. Ok, entonces era eso. Y una cosita que no venía en la tarea, pero que es muy importante. Hay un tipo de preguntas que les van a servir mucho y son las preguntas filtro. Si leyeron el libro ahí va a venir, o no sé si la profesora también lo mencionó, pero hay preguntas filtro que normalmente hacen al principio de la encuesta y les sirven mucho para saber si el encuestado es, en pocas palabras, es lo que necesitan. Porque es como esto, ¿no? De la programación para adultos. A ustedes no les sirve de nada estar encuestando niños, ¿verdad? Entonces, al principio va a haber preguntas filtro donde van a ver ese tipo de cosas. Van a ver si la persona sabe del tema, si está relacionada de alguna manera, si es el tipo de encuestado que ustedes requieren, si es el tipo de encuestado que les va a dar la información que requieren. Entonces, pues, eso era todo. ¿Tienen alguna duda sobre esto de las encuestas? Si no, nomás digan que no y ya terminó la clase. Creo que no. Ok, entonces nos vemos el otro viernes.